Muchas gracias. Bueno, señora ministra, señor alcalde de Renca, señor provincial de la Compañía de Jesús, director de la revista Mensaje, autoridades presentes, amigas y amigos. La verdad que son muchas las razones que me hacen sonreír por estar en el lanzamiento de este libro, Urgentes Mensajes del Planeta Tierra, editado por mi querida Aide Roja y por María Esther Roblero. Por un lado me recuerda que estoy en Chile en forma definitiva para sentarme en mi tierra, en este lugar con una naturaleza tan singular, tan difícil de separar de nuestra historia y de nuestros sueños, y tenía ganas de estar en casa. Pero además, y agradezco la invitación de haber sido parte, ¿no es verdad?, en mi capacidad anterior como alta comisionada, de poder escribir una parte sobre el tema de derechos humanos y las urgencias del planeta. Pero además me da mucha alegría poder haber sido parte de un conjunto de personas de perfiles muy diversos, que frente a la crisis ambiental y climática y ecológica, y como decía Maisa, y es algo que en Naciones Unidas nosotros veíamos que era la peor amenaza para el planeta, que es la triple crisis planetaria, que es esta triple crisis de calentamiento global, cambio climático, de polución plástica, pero también de enfermedades respiratorias, producto de la contaminación por malas fuentes de energía, y, por cierto, de falta de respeto a la naturaleza, a la biodiversidad, cuyos efectos lo hemos visto hace rato, pero que fueron tan evidentes a propósito de la última pandemia de COVID-19, pero que lo estamos viendo hace mucho tiempo con las crisis del SARS, del MERS y del ébola, sin duda. Y si no aprendemos, no solo tenemos los riesgos intrínsecos de lo que sabemos que producen estos tres elementos, sino que además podemos continuar teniendo muchas más zoonosis y pandemias para las cuales probablemente, si no nos hacemos cargo y aprendemos las lecciones, tal vez tampoco vamos a estar preparados. Quisiera también señalar que me ha tocado ver en mis otras tareas, ¿no es verdad?, que tal como decían ustedes dos, que aquí hay un grado importante en la mirada, y porque es importante mirar todo esto en su conjunto por la interdependencia que existe, y que se expresa no solo en elementos como digamos, se expresa en 1000 elementos, pero que algunos voy a mencionar, pero que también se expresa en la relación entre esta crisis ecológica, pero también en la aparición de conflictos, haber visto en el Sahel cómo comunidades ganaderas y agricultores se mataban por la escasez de agua, la escasez de tierra, ¿no es verdad? Y esto no era una vez, era así todos los meses, y en muchas partes de África sobre todo. O ver islas donde la verdad que pescadores que toda su vida y su forma de sobrevivir es a través de la pesca, por la crecida del mar, tenían que irse y desplazarse internamente hacia lugares que eran desconocidos para ellos, donde ellos no tenían ninguna capacidad de poder sobrevivir y tener una vida digna y decente, como en Bangladesh, por ejemplo. Y creo que también está toda la interrelación con la migración, y eso no es solo en partes alejadas del mundo, lo vimos en la migración en Centroamérica, cuando una parte muy importante de la gente de Centroamérica que trataba de ir a Estados Unidos, muchos de ellos eran cosechadores de café que fueron afectados también por el cambio climático, esas plantas, y dejaron de tener trabajo. Entonces, hay una interacción de un conjunto de cosas, y por supuesto la inseguridad alimentaria, que la hemos visto también por desastres naturales y también por plagas, ¿no es verdad? Las violaciones de derechos humanos, que esto significa, la salud, etcétera, etcétera. Y yo diría que yo espero, tal como decía el padre Beitía, que en la COP27, yo espero que no en la 47, porque yo he ido a varias de estas COP, y claro, es medio frustrante en realidad. Y como decía hoy día en la mañana en la televisión la ministra, en la que va a ser en diciembre sobre biodiversidad, ojalá la comunidad internacional en realidad se tome en serio esto y podamos avanzar. Pero permítame volver a lo que yo estaba diciendo antes, que creo que cuando hablaba de que me hace sonreír, a pesar de que yo no soy una hiperoptimista, debo decir, porque cuando veo el mundo y la falta de acción me preocupa fuertemente, sin caer en la angustia paralizante, pero me preocupa. Pero bueno, espero y creo que este libro puede ayudar en muchos sentidos también, porque entrega una serie de elementos que pueden ser muy útiles, tanto en el nivel de la argumentación como en el nivel de convencer a quienes toman decisiones de hacer lo que corresponde. Y por eso que, pese a que yo no soy una gran optimista,
sobre la capacidad del mundo y la comunidad internacional de hacerse cargo hoy día, me hace sonreír si es que se logró construir un cuerpo de 32 mensajes que descansan en dos valores esenciales: justicia por un lado, como ha sido señalado, pero también en esperanza. Porque aunque yo no soy optimista, soy una optimista estratégica y siempre quiero creer que podemos, que en algún momento podemos. Y quiero destacarlo porque no solamente porque está expresamente señalado en el mismo libro, sino que también porque se ha vuelto fundamental que los liderazgos construyan senderos para no caer ni en parálisis, ni en lo que ya se empieza a designar como esta angustia climática, un fenómeno que está golpeando muy fuerte entre la juventud, o sea, entre nuestro futuro inmediato. Y estos senderos requieren claridad, requieren prioridades a las cuales convocar nítidamente, y también requieren ser abordados, yo diría, con auténtica humildad, y esa que permita hacer cambios en los comportamientos que no conducen a nada. Y creo que es súper difícil producir cambios, porque una de las cosas que a mí más me ha impresionado es que yo pensé que la pandemia iba a generar, o sea, la pandemia demostró algo que existía antes. No es la pandemia la que produjo las desigualdades, ni en los países ni entre los países, sino que dejó al desnudo las profundas desigualdades en distintos ámbitos, sociales, económicos, políticos, etc. Y por lo tanto yo pensaba, o soñaba más bien, que la pandemia permitiera a la gente entender, cuando decían queremos volver a la normalidad, es que no podíamos volver a la normalidad, porque volver a la normalidad era volver a esa situación desastrosa de desigualdad profunda que había generado todo lo que tuvimos que vivir en Chile y en el mundo. Y yo creo que en ese sentido es clave que podamos mirar todo cuánto podemos hacer para poder cambiar esos comportamientos y esas conductas en distintas áreas que voy a mencionar un ratito más. Pero necesitamos humildad también, porque sin humildad no hay capacidad de adaptación ni posibilidad de destrabar soluciones. Lo otro que necesitamos hacer es aceptar y procesar nuestros errores, porque eso nos permite construir con otros. Y creo que es una lección que la historia nos recuerda con persistencia implacable. Decía entonces que las ideas centrales son justicia y esperanza. Y el primer gran motor es la búsqueda de justicia. De hecho, el título del libro habla derechamente de un nuevo paradigma de justicia. ¿Por qué? Ya ustedes lo han mencionado. Voy a solo hablarlo brevemente, porque la evidencia ya es clara. El impacto del desajuste climático está distribuido de modo que golpea mucho más fuerte a los países pobres, a las poblaciones vulnerables y a grupos que ya cargan con muchas desigualdades, como las mujeres, los niños, el mundo rural o costero empobrecido. Es decir, como siempre, como fue en la pandemia y como es en esto, quienes tienen menos sufren más. Sufren más porque viven en lugares más inadecuados, porque no tienen los recursos suficientes para responder, y lo vemos cuando existen estos monzones, que la mayoría de la gente que muere son mujeres y niños, que no tienen suficientes posibilidades de responder y de salir rápidamente. La Organización Meteorológica Mundial acaba de publicar su informe anual y el resultado indica que los últimos 8 años se están convirtiendo en los más calurosos que se tenga registro. Así de simple, en India se llegó a 50 grados Celsius hace algunos meses y en Europa hace poco 40, 48 grados también. Entonces, ¿y qué pasa con el impacto de las altas temperaturas? No creo que no es necesario recurrir a un mapa para comprender que un incendio, o miles de incendios, como lo hemos visto el último tiempo en California, como fue en Australia hace un par de años atrás, o el año atrás, una pérdida de cosecha o ganado, los problemas de acceso al agua potable, golpean más duramente a unos que a otros. Y veamos otro dato innegable, el nivel de las aguas marinas. El ritmo de aceleración de este nivel es el doble que teníamos en 1993. Da lo mismo para quienes viven, por ejemplo, en estados isleños que experimentan cada subida como una preocupación de vida o muerte. Claramente no. Podría seguir enumerando evidencias, pero la constatación es una sola. Hay un costo vital y económico muy desigual. Ahora, es cierto, esto no es solamente vinculado al cambio climático, lo mencionaba el padre Roblero y también la ministra, y por eso que también uno de los llamados que se ha hecho desde la comunidad internacional y desde las Naciones Unidas es que el mirar el mundo y los desafíos que tenemos hoy día, que son desafíos globales, interconectados, requieren, entre otras cosas, diseñar un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social donde la justicia sea la parte central de ella para poder hacernos cargo del conjunto de problemas que tenemos.
Pero también decíamos, los más pobres son los más afectados, pero también la otra cara de la moneda nos muestra otra forma de injusticia. Quienes más contaminan o han contaminado históricamente más son los países o grupos de mayor riqueza. La dificultad de reponerse después de un tornado, de incendios forestales o inundaciones es totalmente distinta si una familia está en un país del G7 o una región de bajos ingresos, como Pakistán, que vimos el horror que se produjo hace poco. El resultado afecta a derechos tan básicos como el empleo, la comida o la elección del lugar donde vivir. Entonces, no es casualidad que uno de los temas centrales de la COP27 que está desarrollándose en Sharm el-Sheikh, en Egipto, sea los mecanismos para lograr uno de los propósitos más necesarios, que todos los países puedan contar con capacidades equivalentes para reducir emisiones, para mitigar y para adaptar y para ser más resilientes. Creo que habríamos avanzado mucho el día que la justicia climática o la justicia ambiental sean simplemente la forma de entender la justicia entre países, es decir, como algo evidente y como factor de equilibrio en un planeta que pertenece a todos. Habremos logrado un nuevo paradigma de justicia cuando la Tierra reciba de la humanidad una mirada sistémica y con nuevas exigencias éticas, como nos decía el padre Robledo. Pero eso no es todo, y creo que ya usted, padre Vitía, ya lo mencionaba, pero no puedo dejar de mencionarlo, que quiero traer las palabras recogidas, traídas a la premiante presente y amplificadas por un latinoamericano como nosotros, el Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, usted lo recordaba también, padre, del 2015, y él decía que entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida, estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales, y no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, cosa que todos aquí hemos compartido. Por lo tanto, el nuevo paradigma de justicia también nos lleva a mirar todo lo que hacemos en transporte, en alimentación, en producción, en consumo, en comercio, en derechos humanos, en patrimonio, con nuevos ojos. Habrá que abandonar el error de pensar que nos rodea un entorno inerte, a nuestro servicio disponible para su explotación sin límite. Y aquí llegamos a lo que alimenta el motor de la justicia, un combustible no fósil que conocemos como esperanza. La esperanza que nos impulsa a renovar la mirada y los paradigmas, y sobre todo actuar en consecuencia. No es algo que hayamos logrado definitivamente, pero es un sendero que estamos abriendo. En algunos casos más rápido, en otros más lentamente. Lo que sí hay que hacer es reaccionar. En inglés hay una palabra que dice walk the talk, quiere decir como deja de hablar y haz por una vez por todas, ¿no? Y como lo dijo muy bien la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, debemos actuar, movilizar y acelerar. Ya está claro lo que hemos hecho mal, sabemos muy bien además qué es lo que hay que hacer. Hay alternativas para atacar el problema. Lo que sigue faltando es mucho más acción, tenaz, sostenida y colectiva por sobre todo. Hay esperanza por la sencilla razón que podemos, porque el ser humano tiene la fuerza y la luz para intervenir positivamente. Hay esperanza porque en el pasado hemos sabido poner fin a guerras y tinieblas. Nunca es fácil. De hecho, no hemos terminado de conquistar ni la paz ni los derechos humanos. Nuestra democracia sigue sometida a inquietantes pruebas y sin ir más lejos, la guerra nos ha vuelto a imponer nuevos dolores y urgencias. Alguien me podría decir, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué sentido tiene seguir en esta lucha si todo está en contra? Mi respuesta sería que si hay algo que podemos afirmar es que todo está en nuestras manos, de nadie más. Y eso es enorme. Es la responsabilidad de empujar lo posible. Mientras eso sea así, no va a quedar otra opción que bregar. Mi respuesta a la pérdida de esperanza sería también que recordemos que hay algunas cosas que se han logrado, tal vez no completamente, pero se logró recuperar en parte la capa de ozono. Se han estado transformando gigantescas industrias en vehículos, viviendas, energía. O hemos visto que, esperamos, que pueda haber una sorprendente recuperación de la diversidad con buenas políticas y buenos acuerdos internacionales. O como países muy distintos terminan poniéndose de acuerdo. No siempre, no cada día, mucho menos lo que necesitamos, pero también pasa. Es decir, cómo la lógica colectiva ha permitido ganar terreno donde antes parecía imposible. Y claro, mi otra respuesta es invitar a leer este libro, recién publicado, porque este libro no es un diagnóstico pasivo de la catástrofe ambiental que han provocado las emisiones de efecto invernadero. Es la reunión de un conjunto de posibilidades
en marcha que se cruzan y se nutren mutuamente. Es la prueba que hay que conservar la esperanza y trabajar para acrecentarla. Ese es su sentido profundo: mostrar, conversar, invitar a entenderla de verdad y a partir de muchos testimonios de pequeñas y grandes batallas, ayudar a que demos una nueva mirada a nuestro hogar, a ese planeta que nos hizo ser lo que somos y que tenemos el deber de preservar como humanidad. No somos ni dueños, ni inversionistas, ni especuladores de recursos inagotables. Somos producto de ellos, somos el resultado de la integración a un equilibrio natural irrepetible. Y es por eso que hay espacio para actuar y enmendar. Hay mucho por hacer para restaurar, recuperar, regenerar y así habitar, como aquí se señalaba, con otra ética. Como expresidenta les digo, es importante que pensemos en el futuro que estamos construyendo. No creo que seamos capaces de dejar todos los problemas resueltos. Son altamente complejos, lo decía la ministra, y toman mucho más tiempo de lo que quisiéramos. Pero sí hay una transmisión que podemos darle a los jóvenes. Debemos dejarles las acciones correctas en movimiento y tratar de acelerarlas, de darle la urgencia necesaria. No tenemos derecho a dejar una crisis desatada sin un conjunto de alternativas viables. Por ciertas decisiones no pueden transferirse a una otra humanidad porque no existe otro planeta Tierra. Pero si empezamos a modificar nuestros comportamientos y desarrollamos nuevas políticas, buenas políticas, habremos puesto en movimiento nuevas trayectorias. Y como dice Pierre Lena en su entrevista, debemos entregar las armas necesarias para enfrentar la transición ecológica y climática, validar la sobriedad, mostrar otra aproximación a valores, a nociones de éxito, a caminos de vida. Serán las nuevas conversaciones que podemos elegir dejar bien encaminadas. Uno de los aprendizajes que habrá que asimilar es que tal como no volveremos a ser los mismos de antes de la pandemia, no podremos repetir los modelos irracionales del periodo de mayor industrialización, consumo y globalización. Cada crisis obliga a mirar con franqueza lo que realmente nos interesa preservar y lo que necesariamente debemos modificar. No se puede vivir en el mundo del siglo XIX, de los 60 o de los 90 con las realidades del 2022. La humanidad solo crece en la medida que privilegia lo esencial y deja en el recuerdo de la historia lo accesorio y lo irrelevante. Tenemos hoy la paradójica oportunidad de pensar en serio en quiénes somos y cómo queremos seguir existiendo como especie. Hagamos crecer la esperanza con justicia, con resultados de información científica, con una mejor convivencia y relación. Compartamos el porfiado optimismo de que depende de nosotros elegir, de que la humanidad se define por poner las prioridades donde deben estar, en la vida, en el amor a nuestra existencia y en la belleza vibrante del planeta Tierra. Muchas gracias.